¿existen en la actualidad los profetas? Vamos a completar, Amén. a Gloria al afianzar que sí existen profetas. Amén. Vamos a Aleluya. afianzar. Dice así, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? Cuando estemos delante del Señor, ¿no es cierto? Señor, Señor. Y ahí está la clave. ¿No profetizamos en tu nombre? Wow. O sea que sí había. O sea, Y en tu nombre echamos fuera demonios. aleluya. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La pregunta es, ¿quiénes echan fuera demonios? ¿Quiénes son los que profetizan? ¿Quiénes son los que hacen milagros? Los hermanitos. Que Dios bendiga a todos nuestros amigos en este día maravilloso. Gloria al Señor. Estamos ya en este programa precioso, edificados, guiados por su Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y en este día precioso tenemos un invitado muy especial, un amigo, un maestro, un hermano. Hoy tenemos para que nos responda varias preguntas a nuestro hermano Wilmer Pluas. Mi hermano, qué gusto tenerlo aquí en este programa. Que el Señor lo bendiga muchísimo. Gracias, mi amado hermano Ronaldo. Que el Señor bendiga a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos están viendo. Un abrazo a la distancia. Gracias por esta invitación. Es de sumo gozo. Es un placer genuino de parte mía el estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Es un gusto, hermano, de que usted continúe con este programa. Algo que me gusta mucho es sobre el nombre del programa, Edificados. Aquí nos vamos a edificar, vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Aleluya. Vamos, aparte de enriquecer nuestro conocimiento, vamos a interpretar lo que es las verdades bíblicas. Algo que realmente le hace falta mucho al pueblo de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, y gracias por amén. Gloria al Señor. Mi querido hermano, hay varias preguntas que tenemos para usted en este día. Una de las preguntas que creo que muchas personas necesitan saber y necesitamos todos aprender de esto. La primera pregunta, mi hermano Wilmer, es: ¿existen en la actualidad los profetas? Bien, antes de responder esa pregunta, mi amado hermano, yo quisiera hacer una breve introducción. Amén. Para saber de qué vamos a hablar. Amén, gloria a Dios. Qué importante es conocer lo que es las profecías o los profetas, porque en realidad lo que debemos aprender o entender es saber si aquellos dones están vigentes. Si acaso hoy en día podemos tener profetas, sí o no, pero tenemos que saber en primer lugar qué es un profeta. Entonces, voy a tomarme un pequeño tiempo, amén, hermano, para luego desarrollar el tema en sí. Bien, la palabra, vamos a estudiar la palabra profetas. La palabra profetas en el hebreo es la palabra naví. Naví es un término en el idioma hebreo que significa aquel que anuncia. O también se le puede llamar un heraldo. Un heraldo era una persona que anunciaba siempre cuando su rey iba a hacer una presentación, el heraldo venía y lo presentaba. En este caso, los profetas vienen a ser aquellos, porque ellos van a presentar a Dios por medio de su palabra, o de lo que Dios le mandaba decir. En el griego, la palabra profeta es el término profetes en el griego, que también da a conocer una persona que anuncia. Entonces, en ese sentido, tenemos la correcta interpretación de la palabra profeta. Ahora en sí, ¿qué es un profeta? Un profeta es aquel quien Dios reviste de su poder, de su autoridad, para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Entiéndase bien este concepto. Es un hombre que es revestido del poder de Dios para comunicar lo que Dios le envía a decir a su pueblo. Eso es un profeta. Eso es en realidad un profeta. Entonces, vamos a darle esta contestación. La contestación es si existen, la pregunta, perdón, si existen en la actualidad profetas.
Yo le voy a responder de acuerdo al estudio y al conocimiento que hemos obtenido en la línea pentecostal. Nosotros creemos en ello. ¿Por qué? Porque los dones no han cesado todavía. No han cesado. Yo le quiero hacer, hermano, y usted me va a ayudar con la pregunta. Amén. Gloria a ¿En Dios. qué dispensación estamos? ¿En la dispensación de la ley o en la dispensación de la gracia? En la gracia. En la gracia, correcto. ¿Y cuándo es que se comienza a dar lo que es los dones a las personas? Se comienza a dar en la gracia. Justamente en el libro de Hechos capítulo 2 vemos la manifestación del Espíritu Santo. Comienza ahí a mostrarse uno de los dones, el hablar en lenguas. En sí, la palabra lengua es una palabra transliterada del griego que significa idioma. En realidad lo que hablaron esas personas fueron idiomas. Y comenzaron a manifestarse los dones. Ahora, vamos a darle lectura en realidad en sí para tener un verdadero concepto o entendimiento de lo que Dios quería con un profeta o cuando Dios enviaba. Recordemos la historia. Dios antes se comunicaba con Moisés audiblemente cuando lo llamó por medio de la zarza ardiente. Amén, así es. Se comunicó con Dios, perdón, con Moisés en varias formas, varias veces. ¿Qué acontece? Que luego Dios le dice: ahora les voy a enviar a un profeta o a profetas. Yo ya no voy a hablar, pero va a hablar por medio de profetas, de hombres revestidos del poder de Dios para comunicarle las cosas a su pueblo. Y vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Amén. Es una de las primeras bases y usted, mi querido amigo o hermano, comience a anotar para saber si estamos con los dones vigentes, si hay profetas o no lo hay. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sí se da cuenta? Él promete enviar a personas para que hablen, ¿sí?, cosas o mensajes que él tenía que comunicarle a su pueblo. Bien, pero también debemos recordar que así como Dios quiso que se levantaran profetas, también comenzaron a levantarse falsos profetas. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 19 y 20. Y dice así: mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y ahí viene el versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Wow, tremendo. Un profeta mentiroso. Y debemos estar atentos nosotros, hermanos, porque si los dones están vigentes, estamos en la dispensación de la gracia y los dones continúan. Dios no ha cesado de hablarle a su pueblo. No ha cesado de hablar. Recordemos que anteriormente también se le llamaba vidente. Antes de llamársele profeta, se le llamaba vidente, como en el caso, la palabra vidente en el término hebreo es la palabra roe. Eso se encuentra en Isaías 3:10. La palabra vidente también la encontramos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. También en 1 Samuel 9:9. Y entonces vemos que el Señor, a medida que va pasando el tiempo, les cambia de nombre. Vidente. Luego también se les llama
varón de Dios, como es el caso del libro de Jueces, capítulo 13, versículo 6. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 8, tenemos allí varias veces, antes de llamarle profeta, se le llamaba también varón de Dios. Wow, tremendo. Como el caso de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27, Primera de Samuel, capítulo 9, verso 6, Primera de Reyes 12, 22, Primera de Reyes 13, 1. Estoy dando de esta manera los textos, hermanos, porque queremos avanzar para responder las preguntas. Amén. Pero qué importante, usted, mi hermano, mi amigo que tiene el tiempo, búsquelo en su casa con su Biblia y se va a dar cuenta sobre lo que le estamos hablando. Ahora, aquí hay algo, mis queridos hermanos, que es importante entender. Hablar justamente de lo que corresponde a la ley y a la gracia, las dispensaciones. En la dispensación de la ley, el Señor llamaba a aquellos hombres que anunciaran palabras de parte de Dios a su pueblo. Lo hacía de esta manera. Pero en ese entonces, las profecías que se daban o que daba un profeta, de tal manera genuina, era justamente esa palabra que se cumplía, que era verdad en su boca. O sea que en la dispensación de la ley no podía haber equivocaciones. O sea, no podía haber. O sea, claro que ahora en un profeta no puede haber equivocaciones. Así es. Pero en ese tiempo, alguien que daba una profecía y no se cumplía, ¿qué pasaba? Ahí justamente, como lo acabamos de leer, hermano. Ahí dice en Morirá. el 18, Deuteronomio 18, Wow, 20. El profeta que tuviere la presunción. Es más, déjeme darle lectura en la traducción. Traducción lenguaje actual. Amén. En el lenguaje Gloria a nuestro, Dios. para poderlo entender. Si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él, deben matarlo. Wow, Dice, lo mismo deberá ser con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses. el mismo Deuteronomio 18 en una nueva versión. En una nueva lenguaje versión. actual. 18:20. Allí está. 18:20. Así es. Entonces, mi hermano, nosotros hoy en día debemos que tener mucho cuidado. Wow, Mucho cuidado. aleluya. Por eso es que es importante que conozca la iglesia, que no a cualquiera, y tal vez me esté adelantando a la pregunta, no a cualquiera se le puede llamar profeta, sino al que es realmente. Bueno, y mi hermano, qué bueno que usted aclare esto, porque ahora va a entrar a aclarar esto, ¿verdad? No a cualquiera se le puede llamar profeta, porque estamos viviendo un tiempo, y yo, bueno, quiero ser muy responsable en estas palabras, viviendo un tiempo donde a la mayoría de varones que se levantan a predicar, ya la iglesia le pone por nombre profetas. Entonces estamos viendo eso, que no es solamente aquí en Ecuador, sino en varios países. Entonces, donde alguien ya predica un buen mensaje y le ponen por nombre profeta. Entonces sería bueno aclarar eso, que existen en este tiempo o no existen los profetas, y qué pasa con estas personas. En realidad, estaríamos dándole una categoría o estaríamos dándole a una persona una asignación o una dignidad en la cual no se lo merece o no es. Porque el que es evangelista, lógicamente, es el que anuncia la palabra de Dios de tal manera que trata de alcanzar almas para el Señor. Esa es su misión. Esa es la misión, ¿sí? El que es maestro se encarga de enseñar la palabra de Dios. El que es profeta se encarga de profetizar. Y ahí estamos hablando de lo que dice Efesios, de los 5 ministerios. Ajá. Que a uno constituyó maestros, pastores, evangelistas, etcétera, profetas, ¿sí o no? Entonces, debemos de llamarle a la persona
de acuerdo a lo que él desempeña. Ahora, yo tengo aquí anotado las características de un profeta. ¿Cómo cree que deba de ser un profeta? Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 8, si más bien tengo aquí. Muy bien. Éxodo 4, 8. Allí el Señor está diciéndole de esta manera: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Qué trata de aquí de decir? Si no te creyeren, o sea, el profeta cuando anuncia verdad de parte de Dios, y así tiene que ser. Amén. Está en la persona que recibe el mensaje si lo cree o no lo cree. En la misión de él, dar la palabra que Dar Dios la palabra. le encomendó que la lleve. Así es. La profecía. Correcto. Pero ¿qué acontece? Como ustedes muchas veces se puede dar cuenta, mi querido hermano, o yo me he podido dar cuenta, a veces usted anuncia la palabra, o el profeta anuncia la palabra, pero la persona no le creyó, pero se cumplió. Y ahí dice, si no le creen a la primera señal, entonces le creerán a la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera señal, cuando este hombre habló de parte de Dios, se cumplió. Entonces la persona que recibió el mensaje dijo: oye, lo que me dijo él se cumplió, fue verdad. Entonces ya comienzas tú a tener en cuenta de que esa persona sí viene de parte de Dios. Pero si te hablare y esa palabra que le dio aquella persona, y llamemos así entre comillas, tal profeta, y no se cumplió, ¿cómo entonces tenemos a esa persona? Como un falso profeta. No hay más. No hay más. Como un falso profeta. Eso actualmente también. También. O sea, era Correcto. antes, ahora también. Correcto. Perdóname que le haga esta pregunta a mi hermano. Dígame, amigo. Resulta que, y es una pregunta que en realidad no la sé. La voy a aprender ahora. La voy a aprender ahora, siendo sincero. Alguien levanta una profecía, por ejemplo, para un hermano mío. Y un hermano mío está en Cristo. Hermano mío de sangre. Está en Cristo, le dio una profecía. ¿Qué pasa? Que, digamos, mi hermano al año se apartó. Y se reconcilió después de 8 años. Y después de 8 años, recién viene a cumplirse la palabra que le dio el profeta. Pero recuerde que pasaron 8 años y en esos 8 años hubo mucha gente que tomó a ese profeta como falso. ¿Qué podemos decir de eso? O sea, porque puede que alguien venga, nos dé una profecía y no se cumpla instantáneamente, pero se cumpla después de mucho tiempo. O sea, consideramos que es un falso profeta igual. Hay un caso, y justamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Para aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto no se encuentra vigente los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos varios profetas, que estoy seguro que muchos han pasado desapercibidos porque son nombres que casi no se escuchan. Por ejemplo, le hago una pregunta. Agabo era un profeta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ese hombre profetizó, y escuche bien, profetizó que iba a haber una hambruna en Israel. Lo profetizó 15 años antes. Y lógicamente después de los 15 años, Israel entró en hambruna. Y es considerado 15 años. Pasaron 15 años. 15 años. Me imagino que hubo dentro de ese tiempo gente que lo consideró un falso profeta. Probablemente. Pero escuche bien. Tal vez lo ha de haber considerado como falso profeta. Pero aquí entra algo, hermano. Algo muy y de vital importancia.
¿Cuál es la vida, el testimonio, la búsqueda de aquel profeta? ¿Cuál es su diario vivir? Si es una persona consagrada o no. Bien, bien. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo, mi hermano? Yo en estos 14 años he visto de toda clase de siervos de Dios o hermanos en Cristo y con diferentes ministerios. Hoy me los han presentado como profetas, como hombres revestidos del poder de Dios. Pero ¿qué acontece? Que ese mismo profeta, ese hombre revestido del poder de Dios, ya no están dentro de los caminos del Señor. Aquel profeta. Tremendo. Y se encuentran apartados en sus placeres y ya no pertenecen a la familia de la fe. Entonces, ¿será verdad la conversión que tuvo o el llamado que tuvo de ser profeta, a pesar de que Dios respalda su palabra? Dios respalda su palabra. Si algo le comunicó Dios a ese hombre y ese hombre lo dijo a quien tenía que decirlo, la palabra se cumple. Si es que viene el mensaje, como dice en Deuteronomio, si es que viene el mensaje de parte de Dios. Y si no viene, no se cumple. Pero como también Dios no le puede hablar a una persona en la cual tiene un mal testimonio. Mi hermano, bueno, una pregunta que no la tenemos aquí, pero la hago ahora, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué usted cree que pasa con esas personas o qué pasaría con esas personas que tomaron a este profeta, que después de 15 años se cumplió la profecía que dio? Así es. Esas personas que dijeron, no, tú eres un falso profeta, y se burlaron de él y lo aborrecieron. ¿Será que hay culpa en ellos? Porque lo dijeron porque ellos no vieron la profecía cumplirse rápido, ¿no? Y fueron apresurados en sus palabras a decir, no, ese es un falso profeta. ¿Hay culpa en ellos? Claro que sí. ¿Habrá castigo también en ellos? Por supuesto. Pero también aquí que debemos recalcar algo. Aquel personaje citado, Agabo, en ese tiempo, Nuevo Testamento, estamos hablando de que esa persona lógicamente estaba dentro de la iglesia primitiva, en la cual, hermano, aquí todos tenían esa búsqueda, realmente tenían esa comunión con Dios, no como ahora. En ese tiempo, es muy distinto, ¿verdad? Claro, muy distinto los tiempos, porque si le estoy hablando de este profeta, que yo justamente me tomé el tiempo para anotar sobre lo que eran realmente los profetas. Los profetas, ¿cómo se exponen en la vida cotidiana? Los profetas de hoy, ¿cómo están en la vida cotidiana? Revelan la voluntad y la mente de Dios por su integridad. Escuche bien. Hablan lógicamente del poder de Dios, de la mente de Dios por su integridad. Tremendo, aleluya. Valor moral y calidad en sus enseñanzas. O sea que no cualquiera, hermano, por emoción te lance una profecía o Dios me dijo. Tengamos cuidado con esa palabra, porque estamos entrando también se podría decir, en unas mentiras. En mentiras cuando dice Dios me dijo y en realidad Dios no te dijo nada. Wow, tremendo. Como el caso de una vez cuando yo apenas me convertí, trajeron a un pastor evangelista y él salió diciendo, Dios me dijo que aquí hay 50 personas que van a dar tanto de ofrenda. Y si Dios le dijo, ¿qué tenía que hacer? Cumplirse, por hermano. Pero no se cumplió. Entonces, esa palabra venía de parte de Dios, ¿sí o no? No venía de parte de Dios. Entonces, ahí estamos entrando, justamente en la iglesia neotestamentaria, estamos entrando en eso. Eso es una mentira, un Por engaño. Por supuesto. Se constituye pecado también. Nosotros queremos hacer las cosas bien en este programa. Tanto
que el anuncio mismo dice, el programa suyo es edificado. Queremos edificar la iglesia, pero no entrar en mentiras. Queremos que la gente, los hermanos sepan la verdad en el Señor. Amén. Gloria al Señor. Conservar su estatus moral, su vida, cómo debe de ser. Aleluya. Íntegra. Y no simplemente andar profetizando o dando palabras que realmente no son edificantes. Por emoción. Entonces eso no está bien. Entonces, mi hermano Wilmer, podemos decir que sí existen en la actualidad los profetas. Correcto. Y bueno, hemos aprendido bastante y varios versículos bíblicos también. Y es muy interesante y le agradezco a mi hermano Wilmer que usted nos pueda compartir varios versículos bíblicos, porque aunque los nombres más que sea, los nombres para que las personas que nos están viendo puedan en su casa buscarlos en su Biblia, entonces podemos decir seguro por la palabra del Señor y siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios que en la actualidad sí existen los profetas. Y está demostrado con la Biblia, lo acabamos de ver, de leer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya que hay muchas personas también que van a estar viendo este programa y tal vez algunas crean que en la actualidad no existen los profetas. Vamos a completar, amén, a afianzar que sí existen profetas. Amén, aleluya. Dice así en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 22. Amén. Allí hay que hacer una exégesis, un estudio concienzudo de lo que Cristo mismo dijo. Verá, eso está, o vamos a leerlo del 21 aleluya, hasta el 23. Amén, gloria a Dios. Del 21 hasta el 23. Aquí tiene como título: Nunca os conocí. Amén. Esto que va a decir el Señor es en el plano futuro. Así es. Escuche bien la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En qué día? Cuando estemos delante del Señor, ¿no es cierto? Señor, Señor. Y ahí está la clave. ¿No profetizamos en tu nombre? Wow. Sé que sí había. O sea, y en tu nombre echamos fuera demonios. Aleluya. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. La pregunta es: ¿quiénes echan fuera demonios? ¿Quiénes son los que profetizan? ¿Quiénes son los que hacen milagros? Los hermanitos evangélicos. ¿Por qué entonces está diciendo el Señor en aquel día se me van a presentar? Se mantenía la profecía. Se mantenía la profecía. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Comprobado por la palabra del Señor. Y tengo más textos bíblicos que se comprueban en Apocalipsis, libro de los Hechos. Estamos metiéndonos con una ala bastante grande. Un detalle muy importante que debemos entender. Amén. Estamos metiéndonos en un tema bastante conflictivo. ¿Por qué les digo, hermano? Porque hay doctrinas, y no sé si de pronto pueda mencionarlas. Hay doctrinas que no aceptan que los dones estén vigentes. No hay sueño, no hay revelaciones, no hay profecías, no hay danza y no hay don de lenguas. No hay. Y las tenemos aquí cerca. Están en Milagro, están en Guayaquil. No, hermano. Todo está revelado en la Biblia, le van a decir. Pero existe una rama de la teología que se llama la doctrina de la revelación progresiva. En la doctrina de la revelación progresiva es que Dios te va revelando de acuerdo a los tiempos. A alguien Dios tuvo que haberle revelado cómo se hacía el teléfono. Algo que no se lo reveló en Jerusalén en el tiempo de los primeros apóstoles. Gloria al Señor. Va revelando la ciencia. De tiempo en tiempo. Te va revelando cómo hacer este programa, cómo le pones algo. Y la pregunta es: ¿quién te está dando el conocimiento, la sabiduría? ¿No viene de parte de Dios? Amén. ¿Quién te ha revelado para que hagas esto? ¿No viene de parte de Dios? Entonces, esa doctrina de la revelación progresiva hay que prestarle mucha atención. Que hay cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles,
que no están ahora, pero que sí Dios te va revelando progresivamente. Un ejemplo. Muchos piensan que Dios ya dejó de hacer las cosas. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, después regresamos a Mateo 21. 7:22. ¿Sí? Sí, está bien, 7:22. ¿Qué dice? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. ¿En qué tiempo está hablando? Pasado. Creó. Ya no crea. Eso está en Reina Valera. Pero en el original hebreo, Bereshit Baraj Elohim. La palabra Baraj no significa creó o no está en tiempo pasado. La palabra Baraj está diciendo que Él sigue creando. Él sigue haciendo. O como dice la película, oh, Dios ya está muerto. Dios no está muerto. Dios continúa hablando a su pueblo. Su poder se mantiene activo. ¿Y cuál es el poder que se mantiene activo? El Espíritu Santo de Dios. Amén.